Sí. Bueno, no va a quedarme mal porque si no, pues No, pues, no, que le voy a decir, después le voy a decir a su tío que venga por usted. ¿Sabe quién es su tío? Ajá. Ok. Ándale pues, Charlie, así quedamos. Ah, pues, dale. Amados amigos y hermanos, les invito a que me escuchen unos minutos. Yo les hablaré brevemente de la palabra de Dios. Usted tiene el privilegio de poder escuchar. El Señor Jesucristo en varias ocasiones dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Mire, en cualquier momento puede pasarnos un accidente, en cualquier momento puede venir una guerra, en cualquier momento puede venir nuestra muerte. Así que nosotros deberíamos de hacer conciencia y poner más atención a las cosas de Dios, porque va a llegar el día en que vamos a rendirle cuenta al Señor. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, pues ahí estaba un hombre predicando tu palabra, pero pues no nos importó. Ahí estaba una persona que de vez en cuando iba y hablaba de tu palabra, pero pues nosotros no le pusimos mucha atención. Pues es que como todas las cosas estaban igual desde hace mucho tiempo, pensamos que ese hombre pues nomás nos estaba diciendo puras mentiras. No, amado oyente, va a venir el día en que Cristo viene y nosotros vamos a estar bien asustados y vamos a estar preguntándonos por qué no obedecí al Señor. Y ahora que está aquí, ¿qué hago? Y vamos a desear que nos traguen los montes, los cerros, las casas, los edificios, se nos caigan encima. ¿Por qué no tratar de hacer algo por nuestra vida espiritual ahorita que tenemos tiempo? Voy a leerles una porción de la palabra de Dios y voy a dar una breve explicación. Y si usted tiene dudas o preguntas, después de que yo termine, con toda confianza puede acercarse. También traigo algunos ejemplares de la Biblia. Si usted necesita una Biblia para leer la palabra de Dios, yo con mucho gusto se la obsequio. Mi nombre es Andrés Pong y soy predicador del Señor Jesucristo. Soy miembro de la Iglesia del Señor que está aquí en High School Road, antes de Tacos 46. Gracias por su atención. Voy a empezar a leer la palabra de Dios y daré una breve explicación. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, la palabra de Dios dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo, para empezar su ministerio, viene y se acerca a el hombre enviado de Dios también, llamado Juan y apodado el Bautista por su ministerio que ejercía. Él bautizaba para arrepentimiento. Ese bautismo venía de Dios, era un mandamiento de Dios. Cuando Jesús viene a Juan el Bautista se sorprende y le dice a Jesús: oye, Señor, pues ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti? Tú me debes de bautizar a mí. Y Jesús le dijo: déjalo, Juan, porque así conviene que se cumpla toda la justicia. Servimos a un Señor valiente porque Él sabía a qué venía, y sin embargo viene con toda decisión para empezar su ministerio. Nuestra comprensión y entendimiento tienen deficiencias regularmente. Válgame Dios.
Eso es el pan de cada día. La justicia divina, amados oyentes, contempla las excepciones a la regla. Jesucristo viene al bautismo. Es muy importante que nosotros entendamos por qué el Señor Jesucristo vino para bautizarse. Vino a Juan. Y vamos a ver cómo hay alegría en el cielo por una persona que viene al bautismo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice pues la palabra del Señor de la siguiente manera en Mateo 3:13, leyendo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Aquí lo que veo yo de primera mano, estimado oyente, es la disponibilidad de hacer lo que Dios dice. Nuestro Señor, viniendo en el momento exacto, decidió llevar a cabo la obra encomendada previamente acordada en el cielo. Así el pueblo de Dios debe de estar al alba para hacer la voluntad de Dios, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Hemos leído muchas veces en la palabra de Dios que debemos de tener cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que se enseña en la palabra de Dios, para que no seamos condenados, para que no caigamos en pecado. También en Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. En Romanos capítulo 12 versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. También dice en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. En Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Más adelante sigue diciendo: yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El Señor Jesucristo fue pronto para bautizarse. Él no necesitaba el bautismo, no tenía pecado. Sin embargo, Él lo hizo para dejar un ejemplo claro y para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Porque Él mandó el bautismo para perdón de pecados. Es necesario que toda persona oiga la palabra de Dios, crea en Cristo como el Hijo de Dios, se arrepienta de su vida sin Cristo y confiese que Cristo es el Hijo de Dios, bautizándose para perdón de pecados. Por esa razón el Señor Jesucristo vino al bautismo. Dice la palabra de Dios también en cuanto a la actitud de Juan el Bautista. Nos enseña también de una manera indirecta de que muchas veces hacemos cosas malas que parecen buenas. Cuando Jesús viene a Juan el Bautista se le oponía y le decía: yo debo de ser bautizado por ti y no tú por mí. Juan el Bautista era un hombre humilde, un hombre obediente. Sin embargo, en esta situación él estaba equivocado. Debía él de bautizar a Jesucristo el Señor, porque así convenía que se cumpliera con toda la justicia. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11, versículo 11: de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahí está pues la preeminencia que tenía Juan el Bautista como hombre de Dios y la preeminencia que tiene aquella persona que viene a obedecer a Cristo en estos tiempos. Una actitud como la de Juan el Bautista fue también la del apóstol Pedro. Recuerda cuando Jesucristo, tomando una toalla, se la pone en la cintura. Y se acuerda cuando toma un recipiente con agua en sus manos y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Y cuando llega el apóstol Pedro le dice: Señor,
tú no me lavarás los pies. Y Jesucristo le dijo: Pedro, lo que yo hago no lo entiendes hoy, pero lo vas a entender después. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo: Señor, no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Pero el Señor le dijo: solamente necesitas lavarte los pies, porque estáis limpios. Así como Pedro también equivocó la situación de que el Señor Jesucristo debía de lavarle los pies, porque el Señor Jesucristo tenía una gran lección que darle a todos los apóstoles. Él estaba a punto de ser condenado y de ser crucificado por causa de los delitos y pecados. Estaba a punto de morir en la cruz por todo el mundo. Y los apóstoles estaban debatiendo quién de nosotros será el más grande cuando Él se vaya. Con esta situación, el Señor Jesucristo les da una gran lección de servicio. El más grande para Dios no es el que más bienes tiene. El más grande para Dios no es el más importante sobre la tierra. El más grande para Dios es el que mejor sirve, el que da su vida por servir a los demás. Esa era la característica del Señor Jesucristo, y esa misma característica debían de tener sus apóstoles. Todo seguidor de Cristo viene a servir. Por eso en esta ocasión le estamos ministrando la palabra, sin esperar recibir de usted nada. Si usted es gustoso o gustosa de oír la palabra de Dios y de estudiarla, ese es nuestro premio. A nosotros nos da mucho gusto cuando alguien se acerca y dice: yo necesito una Biblia para leer la palabra de Dios. O cuando alguien dice: me gustaría estudiar un tema de la palabra de Dios, ¿te puedes ayudar con ello? O cuando alguien dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? O cuando alguien dice: es importante que yo haga esto, ¿qué es lo que dice Dios acerca de ello? Nosotros estamos para servirle. No se crean, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. La iglesia no está para absorber al que viene buscando ayuda. La iglesia no está para exprimirle. La iglesia no está para robarle su dinero. La iglesia del Señor vino para administrar los bienes espirituales sin cobrar ni un penny, partido por la mitad. Así de que cuando usted va a una iglesia y ve que le empiezan a presionar con el dinero, esa iglesia no es del Señor. Esa iglesia no es del Señor. La iglesia del Señor se sostiene por la ofrenda voluntaria de sus miembros, no de los que van visitando, sino de los miembros, de los que ya sabemos para qué estamos ofrendando. La ofrenda se usa para esparcir el evangelio y para mantener el edificio en condiciones de que usted pueda oír, de que pueda ir a oír la palabra de Dios. Pero no es para engordar los bolsillos del ministro, no es para engordar los bolsillos del pastor, no es para engordar los bolsillos de ninguna persona, ni tampoco para mandarlo a una matriz, sino que simple y sencillamente para llevar la obra local adelante. No cobramos ni un 5. Muchas veces cuando personas aceptan que les llevemos un estudio de la Biblia, nos ofrecen dinero, nos ofrecen comida, se desbaratan por atendernos, y eso es muy bueno. Qué bueno que la gente tenga una actitud muy buena para los que predican la palabra de Dios, pero no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. El predicador de la palabra de Dios va por amor a Dios y por amor a las almas. No va por amor a sí mismo, ni para lograr un beneficio propio. Por amor a Dios y por amor a las almas. Esa era la actitud del Señor Jesucristo. Él viene a lavar los pies de sus apóstoles y ellos no entendían por qué lo estaba haciendo, y Él tuvo que decirles: esto que yo hago, lo hago porque yo, que soy su maestro, le sirvo. ¿Cuánto más
No deben de servir ustedes a los demás, y aún servirse unos a otros. Otro punto muy importante en estos versículos que le leí al principio es: Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le bautizó. Cumplir con la justicia de Dios, amados oyentes, es muy importante. El cumplir con la justicia de Dios es primero, antes que las apariencias. El cumplir con la justicia de Dios es buscar a Dios primeramente, y todo lo demás viene por añadidura. El buscar la justicia de Dios es: ¿cómo, Señor, me puedo salvar? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Como preguntó el carcelero de Filipos. El buscar la justicia de Dios es una bienaventuranza. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así de que la justicia de Dios, amados, se cumple en el hecho de que Jesús viene a las aguas del bautismo para ser bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que la justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. La justicia es, amados oyentes, un cúmulo de virtudes. La justicia es que el Señor dé un pago de acuerdo a la obra de cada uno. Así de que, amado oyente, amado amigo, dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo 14 y versículo 17. Dice también el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, Efesios 6:14. Así de que, amados, ¿para qué vino Jesús al bautismo de Juan el Bautista? Para cumplir con la justicia de Dios. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? Seguir a Jesús, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, porque solamente en Él podemos encontrar el camino a la vida eterna. Recordando las palabras del mismo Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otro punto muy importante, amados, y vamos avanzando ya casi para concluir. El bautismo de Dios provoca que se abran los cielos. Fíjese qué interesante que cuando el Señor Jesucristo vino al bautismo para ser bautizado por Juan el Bautista, pasó algo sumamente maravilloso. Dice la palabra de Dios: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está ese evento, ese fenómeno maravilloso, esa aprobación de Dios, del Padre Celestial hacia su Hijo. Cuando vemos aquí el acto de ser bautizado, vemos la manifestación del Padre Celestial, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo bajando sobre él en forma de paloma. Bueno, esto nos trae una gran enseñanza. La persona que oye la palabra de Dios y cree en lo que dice la palabra de Dios es una persona que se arrepiente de sus pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios, viene para ser bautizado como Jesús fue bautizado. ¿Y sabe qué pasa en el cielo? Hay una alegría inmensa, hay un gozo que no podemos imaginarnos. Los ángeles se gozan, Dios se goza, en el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15 versículo 7:
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dice la palabra de Dios también en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando una persona viene a Jesús, cuando una persona obedece la palabra de Dios, hay gozo en el cielo. Y hay gozo entre los hijos de Dios, sin duda. Voy a hacer un breve repaso, amados, de lo que hemos visto hasta ahorita. Dice que para venir a Cristo, para empezar el ministerio como cristiano, nosotros debemos de tener la disponibilidad haciendo lo que dice Dios que hagamos. Que no erremos el camino pensando en nuestros propios medios, sino que más bien pensemos en los medios que Dios ha puesto para salvarnos. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No hay otro medio en la tierra, no hay otro medio debajo de los cielos dado a los hombres, sino Jesucristo como mediador para poder llegar al Padre Celestial, para poder abrir la comunicación hacia el cielo. Cumplir con la justicia de Dios es primero que las apariencias. La justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. La justicia de Dios es dar el pago a cada uno de acuerdo a sus obras. La justicia de Dios va más allá todavía porque tiene gracia, y en esa gracia nos dio a su amado Hijo para que muriera por nosotros y para que nosotros podamos tener la forma de llegar a Dios. El contentamiento de Dios cuando se hace su voluntad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. En otras palabras, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya dicen estar arrepentidos. Amados, ya para concluir, pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si yo oigo la palabra de Dios, entiendo lo que Dios quiere de mí y lo rechazo? ¿Qué va a pasar? Bueno, van a pasar unas cosas muy interesantes. Primeramente, no hay alegría en el cielo. Segundo, no se cumple con la justicia de Dios. Tercero, no hay bautismo para perdón de pecados. Así de que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Lucas capítulo 17, versículo 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. En Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza también a quien me envió. En Juan 12:48, amados oyentes, dice la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue en el día final. La palabra que yo he hablado, dice el Señor, esa le juzgará en el día final. Agradezco el favor de su atención. Medite en estas palabras. No eche en saco roto lo que el Señor dice. Acuérdese lo que dice Dios. Hablo mi palabra, sale de mi boca y no vuelve vacía, sino que logra el propósito para lo cual fue enviada. Dios quiere que usted se salve. Dios quiere que usted venga a Cristo. Él es el medio, Él es el ejemplo. Nosotros debemos de seguir sus pisadas. Aquí estamos, en High School Road, antes de Tacos 46. Mañana, a las 9:30 de la mañana, tenemos clase bíblica en español. A las 10:30 tenemos culto bilingüe. Y a las 6 de la tarde volvemos a tener otro culto bilingüe. Los miércoles estamos ahí para estudiar la palabra de Dios en español también, a las 7:30 de la tarde. ¿Qué le detiene?
por qué no hacer arreglos con Dios? ¿Por qué no agradecer por las bendiciones que Él nos da? Mucha gente dice, es que yo estoy pobre, estoy muy necesitado, yo necesito trabajar mucho, yo no tengo tiempo de Dios. Y la pregunta es, ¿pobre? Te voy a platicar lo que es un pobre. Aquellos que iban a la escuela en su niñez, descalzos, con sus pantalones rotos, tenían que caminar horas y horas para llegar al salón de clases. Te voy a decir quién es un pobre. Un pobre es el que no tiene padre, madre, ni perro que le ladre. Un pobre es aquel que no tiene a nadie en el mundo y no tiene por nada en el mundo de qué preocuparse. Ese es un pobre. Te voy a decir quién es un pobre. Aquel que no teniendo nada se pone en una calle a pedir limosna. Ese es un pobre. Nosotros somos ricos. Usted trae zapatos. Usted trae hasta un smartphone. Usted trae camisa, trae pantalón, anda vestido, vestida. ¿Cuál es la pobreza? El que no tiene los lujos que quisiera. Amados, Dios nos da lo necesario, pero nosotros somos muy bien inconformes y creemos que somos pobres porque tenemos menos que otros, pero teniendo lo suficiente, nosotros somos ricos. ¿Qué más riqueza que poder comer? ¿Qué más riqueza que poder vestirnos? ¿Qué más riqueza que tener entendimiento de lo que de lo que estamos escuchando y de lo que estamos leyendo? Dios nos ha dado todas esas facultades. Así de que yo le invito a que usted medite y reflexione en esto. Nuevamente le repito, estamos aquí en High School Road, antes de Tacos 46, a sus órdenes. Está cordialmente invitado para estar con nosotros a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde mañana. Y el miércoles a las 7:30 de la tarde. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Está bueno el calor, señor. Pero que no sé, bueno, no sé. Está el aire que... ¿Y esto, señor? Ah, ok. Y le digo a mi hijo. Son los de El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo es el diablo que lo domina si no se deja? Le digo. ¿Por qué? Porque a veces, como acaba de decir usted, deja uno que hacer, dice, no, pues necesito esto, necesito el otro, pero como si lo pone uno en nuestra parte también, pues como. Y es que Dios nos da tiempo para todo. Para todo, pues sí. Porque mire, la semana tiene cerca de 160 horas. La pregunta es cuántas de esas horas le dedicamos a Dios. Exactamente. Entonces nosotros queremos... Tamales, pásenle calientitos. Sí, gracias que usted se preocupa cada uno de cada persona, cada uno de nosotros. Sí, ¿Por qué? Porque ahí sí, a veces uno... Pues, ¿Tiene Biblia, señor? Mira, discúlpame, no tengo. Porque no. Está ahí. Bueno, no se preocupe, pero la puede poner en otras manos que la aprovechen. Mira, yo lo voy a agarrar de corazón. ¿Sabe por qué le digo así? Yo no sé leer, pero me gusta tener. Pero y yo ahorita no tengo, pues la verdad no es porque no se lee, pero sí me gusta tener uno. Señora, ¿y no le gustaría ir a oír la palabra de Dios? Sí, le digo a mi hijo, ve que Dios, como ella dijo, ¿a dónde vamos? Allá, usted no dio ese día. Sí, a las 8, estamos ahí a las 9:30 mañana, es en español. Sí, es que lo que pasa, como si usted viene a mi hijo, me hacen viajes, Sí. que no le funciona el internet. Entonces yo tenía un trabajo en un restaurante, pero por mí, pues aquí, donde yo trabajar y pues me dedico, gracias a Dios, tiene 7 años de vida. Y tengo mis clientes, mi Diosito es tan grande que siempre pues no nos deja. Somos malos con él, ¿por qué? Porque no arrimamos la iglesia, pero sí, le doy gracias a él y le pido perdón siempre, mi Dios, que me perdone. ¿Por qué? Yo por mi parte digo que me perdone, porque está mi hijo así, tengo que salir adelante por su necesidad. Sí. Por su medicina de él.
de todos modos estamos a la orden, Señor. Y pero es muy importante que, Sí. que la manera de demostrar el agradecimiento a Dios es dedicarle tiempo. Ándale. Y Él nos llena de bendiciones. Sí, yo sé. Es que no podemos pasar por alto el hecho de que Cristo murió en la cruz para eso. Exactamente, Para él, eso. él se sacrificó por nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no ponemos nada, como lo que acabo de decir, no ponemos nada aparte de uno, porque para él sacrificó por nosotros y ahora nosotros. Fíjese usted, por ejemplo, tiene a su muchacho enfermo, pero está en el lugar donde se le atiende. ¿Sí? Sí. Está en un lugar que se le atiende, sí, Ah, se están sí, atendiendo. sí. ¿Ah? No, de Y hecho, eso sí. mismo no pasaría en El Salvador, sería mucho más difícil. Allá en mi pueblo, porque creen que no me he ido por lo mismo. Y ahora lo que pasa es que muchos me preguntan, mira, mi hijo le doy gracias a mi Dios, mi hijo, él sin Jesús lo levantó del cielo, mi hijo estaba botado del cielo, lo hizo de la vida. Mi hijo lo traía yo así traía el carro, traía yo su silla de ruedas. Mucha gente le doy gracias a toda la gente, sin pedirle ninguna ayuda, le dieron, no está por saber usted, casi $1,000 en 2 días, sin pedirle nada a nadie. Qué Pero bendición. mi hijo estaba bien delgadito, él no se podía mover, él así. Él no manejaba y dije, ay Dios mío, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo que llevar a mi hijo, tengo que pagar su medicina. Y él me va a llevar si no, ¿cómo voy a ir? Y así le dije, y ahorita mi hijo, él ya se repuso su cuerpo. Ahorita lo que yo quiero, le digo a mi compañero, el único que le pido a mi Dios, que quiero a mi hijo, ¿cómo voy a hacer para que le donen mi riñón o para que esté en la sala? Porque dice que tiene uno que para inscribirse él en la sala de espera para que le donen un riñón aquí. Pero aquí me dicen que no hay posibilidad. Porque como él Es que hay nomás- mucha gente esperando. Sí, y como él nomás tiene el de emergencia, no tiene el otro, pero no tiene mucho. Me acaba de decir una muchacha que sí hay. No tiene como 2 meses operaron una vecina de ella, y ahora es tan grande, dice no tiene papel. Y así que espero Dios mismo ver cómo. Así es. Pues deberían de hacer el intento de ir a oír la palabra de Dios, porque le vuelvo a mencionar, si reconocemos que Dios nos ha bendecido, la forma de agradecerle es ir a dedicar tiempo. Exactamente.